Hoy vamos a tener una cena en el Señor bien de bien, una comida fuerte que va a tocar nuestros corazones, nuestras mentes, que va a motivarnos, pero sobre todas las cosas a hacer un autoanálisis en nuestros corazones de cómo está mi vida con respecto al Señor. Así que queremos darle un fuerte aplauso y una bienvenida a nuestro amigo pastor Pedro Reyes. Dios le bendiga. Pastor Pedro, ¿cómo se siente en esta noche maravillosa? ¿Cómo está usted? No me siento muy bien porque me dijo high fat. Si usted lo daba low fat, entonces yo soy high fat, entonces me está diciendo gordo, man. No, lo que estoy diciendo que viene, lo mío era, era de dieta, ¿verdad? Era cosita así, sin fuerza, sin Ahora usted viene con la comida, con las proteínas, con la vitamina, ¿verdad? Con Con eso mu- viene ahora. y con mucha Un manteca churrasco, cerdo. perdón. Y con mucha manteca cerdo. No, 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 va a ser low fat, pero con mucha proteína y mucha vitamina, ¿verdad? Ah, no se preocupe, que nosotros los cubanos sabemos lo que es eso. Nosotros nos gusta el cerdo, así que para Sí, adelante. sin Y chicharrones. bueno, y de todas formas le damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nos deja, nos bendice con ese cerdito, con gris, ¿verdad? Así que el americano se come pavo, pero nosotros nos comemos con cerdo. Donde quiera la formamos. Pero bueno, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Por la oportunidad de poder traer la palabra en este maravilloso día y más. Porque como bien estábamos diciendo, ¿no? Nuestra hermana Iglesia decía, bueno, me iba a abrir con algo sobre el Día de Acción de Gracias y claro, es bueno tener esta oportunidad que nos da sobre todo este gran país, de verdad, de poder reconocer, primero Dios, pero sobre todo que sabemos que hay tradiciones buenas y hay tradiciones que son muy malas, pero en este caso, si esta tradición nos ayuda, ¿verdad?, a glorificar al Señor, pues bienvenida sea. Y entonces, de paso, lo mismo que estaba diciendo nuestro hermano Pastor Marcelo, bueno, tomemos la oportunidad para poder bendecir a los demás con un mensaje. Y bueno, así como Dios lo guíe, oremos y que la gente conozca al Señor por medio de ese maravilloso día que nos permite este grandioso país que podamos celebrarlo, ¿verdad? Así que, pues nada, para empezar primero vamos a orar, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las grandes bendiciones que nos das, por, Señor, poder estar aquí, poder hablar contigo, Señor, y sobre todo recibir lo que tú tienes, Señor, para cada uno de nosotros, aquello que tú pusiste, Señor, en mi corazón y que creo, oh Dios mío, que me has dicho para que pueda transmitirle, oh Dios mío, a tu iglesia, a tu pueblo, aquí presente, oh Dios mío, desde la comodidad de su casa. Así que gracias por ellos, gracias por nosotros, gracias por los líderes, gracias por ti, oh Dios mío, porque como estábamos diciendo al principio, es por lo que tú eres, Señor, no tanto por lo que nos das, porque ya tenemos bastante, tenemos vida y vida en abundancia más. Señor, nos has hecho nacer de nuevo, o sea que tenemos la vida eterna, el cual te debemos agradecer eternamente. Así que Espíritu Santo de Dios, muévete, úsame, dame fuerzas, Dios mío, la necesito y aclara mi mente, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, de que nada, para comenzar, quisiera, les traigo aquí muchas personas dicen que es una leyenda, otros dicen que fue un hecho real, pero a mí me pareció hermosa esta historia que le traigo, que se trata también de la gratitud. Sé que en la antigua Roma había un esclavo que se llamaba Andrócles, ¿verdad? Un nombre muy romano. Y dice que este esclavo se le escapó a su amo y se fue a unos bosques que habían allá en Roma. Entonces, entre que se pierde en el bosque este Andrócles esclavo, dice que, bueno, era especie de un cinturión, él era esclavo de un cinturión y dice que este cinturión manda como a 3 soldados o 4 a que lo busquen. Y entonces que se pierde en el bosque y en esa perdida que se da dice que para en una cueva. Y esa cueva estaba sumamente oscura. Dice que cuando más se iba metiendo dentro de la cueva, huyendo a soldados de aquel cinturión, dice que siente, ¿verdad? Como un gemido, algo que no le parecía como si fuera de una persona, sino que era una especie de animal. Y dice que mientras más se va entrando en la cueva, se da cuenta de que es un león, pero cuando se acerca, se da cuenta que el león estaba herido en una pata.
Entonces tenía una gran herida, pero dice que estuvo ahí unos cuantos días y entre lo que no podía salir por miedo de que lo cogieran afuera, o sea, que lo sorprendieran los soldados. Dice que desarrolla una especie de confianza, ¿verdad?, con el animal, y ahí como que empieza a ayudarlo a que se recupere, lo cura al león, y dice que bueno, como que ya tenía una cierta confianza, eh, después sale en un tiempo, como los 3 días, y deja al león en esa cueva. Entonces dice que cuando sale a él lo captura eh, una especie de, como le pasó a José, que eran unas personas que esclavizaban a las personas para después venderlas. Entonces se lo venden a un circo. Entonces dice que, bueno, aquel circo era como, lo hicieron como gladiadores, una especie de a él y a otros más, como los esclavos en aquel tiempo lo hacían como gladiadores, que eventualmente era la distracción de los pueblos en aquel tiempo. Los coliseos los soltaban y entonces tenían que pelear contra animales, contra osos, contra leones. Y dice que sucede que cuando sale, el César estaba en aquel entonces presenciando, en verdad, aquella diversión que tenían, que eran los enfrentamientos entre animales y personas. Dice que sueltan como 4 o 5 esclavos y entre esos sueltan a 2 o 3 leones. Y dice que cuando Andrócles, que tiene un nombre que está bastante difícil, dice que cuando él se da cuenta, cuando él dice que viene un león para arriba de él, o sea, para encima de él, y cuando se da cuenta, el león empieza a acariciarlo con la cabeza. Y entonces sucede que él se da cuenta inmediatamente por la herida que había sanado, porque eso fue con el tiempo, que había sanado el león. Entonces se da cuenta que era el león que él había sanado, que él había curado. Pero el pueblo, que estaba eufórico, le pide al César que maten al león, mata al león. Y entonces él tuvo que matar al león. Después esta persona se da cuenta que el león lo había reconocido y literalmente lo que estaba era honrando por agradecimiento lo que él había hecho, o sea, lo que el león había hecho por este esclavo. Y la moraleja es muy bonita, ¿verdad? Porque realmente el Señor en estas condiciones, imagínese usted si un animal es capaz de hacerlo, y yo sí creo que puede haber sido en hechos reales, porque he visto muchos animales y hasta hoy en la actualidad, ¿verdad?, que se han criado desde pequeño con personas y han sido muy agradecidos. Obviamente, no les recomiendo que se una con un león porque se lo puede comer, pero tiene una moraleja muy linda, y es que si la creación en realidad puede honrar a Dios, ¿verdad?, y puede tener este tipo, digamos, de sentimientos y puede ser agradecido, cuanto más no puede una persona, ¿verdad?, hacerlo. Y esto me lleva a la palabra del Señor hoy, viendo y también sabiendo el día que va a ser mañana, que es el día de acción de gracia, ¿verdad? Me lleva a la palabra del Señor en Colosenses 2, del 6 al 7, que dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él. ¿En quién? El Señor Jesucristo. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Y subraye esta parte: abundando en acción de gracias. O sea, por eso es que me llama tanto la atención, porque ¿cómo es posible? Cuando usted analiza un poco, usted dice, ¿cómo es posible que un animalito, ¿no? Y sobre todo con eh, la esencia, como son estos animales que son feroces, porque usualmente lo que va a pasar entre un animal, un oso o un león, es que ellos te van a ver como comida, ¿verdad? Como aquel cuento, hace poco vi un meme que decía que estaba un ciervo y el león decía, y el león muy cristiano ahora ora por su comida y dice, Señor, bendice mi comida. Y era un ciervo que se lo iba a comer. O sea, ese es el instinto animal, ese es el instinto natural de la fiera, ¿no? Por eso es que se llama la gratitud de la fiera. Entonces, ¿cuánto más nosotros los seres humanos, ¿verdad? No deberíamos de ser agradecidos. Pero vamos a ver cuál es el significado de gracias. En la etimología de la palabra gratitud, recuérdese, subraye abundando en acciones de gracias. O sea, gracias. Dice que la etimología de la palabra gratitud, ¿verdad?, ayuda a explicar su sentido. Gratitud viene del latín gratus, que significa placentero, agradecido,
que a su vez tiene la raíz en gratia, ¿verdad? Que quiere decir favor, pero ahora escuche esto, dice que es una cualidad placentera y ahora es cuando cambia un poco la cosa, porque para nosotros muchas veces, o cuando hablamos de nosotros, hablamos de la humanidad en general, es muy fácil por educación, ¿no? Aunque ya he visto que hasta la educación se ha perdido mucho, pero hasta por educación es muy fácil en algunos momentos, por ejemplo, cuando alguien nos cede el paso, decirle gracias, cuando se nos cae algo, nosotros nos lo dan, nosotros decimos gracias, cuando inclusive nos hacen favores, ¿verdad? Es muy fácil decir gracias, pero ¿qué pasa cuando en realidad no nos va tan bien? Realmente le haríamos gracias por algo que, por ejemplo, como nos hacen, por eso la palabra de Dios, el Señor decía, bueno, bendice a los que te maldicen, oran por los que te persiguen. Entonces, que el concepto de gracia en general, según la Biblia, como lo estoy viendo aquí, tiene que tener una cualidad placentera. Por ejemplo, este mismo ejemplo que estaba dando ahora. Bueno, bendice a los que te maldicen, ora por los que te persiguen. ¿Por qué yo debería de darle gracias a Dios, inclusive cuando alguien me maldice y me persigue? Claro, porque yo sé que yo no soy el que tiene el control, sino Dios es el que va a hacer lo que Él sabe que puede hacer con una persona que me maldice, ¿verdad? Pero entonces yo, una persona agradecida, sabiendo que no puedo tomar la justicia por mis manos, ¿qué es lo que yo hago? Y le digo, Señor, como yo sé que tú sabes, ¿verdad? Entonces yo te lo entrego. ¿Por qué? Porque estoy agradecido de todo lo que has hecho en mi vida, Señor, por cuanto me salvaste, me sanaste, cualquiera que haya sido la promesa que haya cumplido el Señor, o por quién eres, ¿verdad? Por eso decimos gracias, pero tiene que haber esa cualidad placentera. Y aquí voy. Por ejemplo, otro ejemplo que se me ocurre, y cuando realmente no nos va bien, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué debiéramos de dar gracias cuando en realidad nos va mal? Porque alguna persona que tiene una enfermedad, por ejemplo, el COVID, y dijéramos, pero Dios, pero ¿cómo es posible que yo pueda dar gracias de que haya venido el COVID a mi vida, por ejemplo? Y está claro, cuando yo pensaba en esto, yo que pasé el COVID personalmente, o por ejemplo, en el caso mío, que tuve mucho tiempo de dependencia en el alcohol, decía, Señor, pero es que ahora yo puedo entender realmente cómo se siente esa persona que está pasando por esa condición. Entonces, aunque haya pasado un mal momento, un mal tiempo en el momento que lo pasé, entonces puedo agradecer porque ahora sirvo de ayuda, sirvo de instrumento para entonces poder llevar a cabo el propósito que el Señor tiene en otras personas, o sea que sirvo de medio. Entonces, por eso es que tiene que haber una cualidad placentera. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando nos mandan y decimos, bueno, alguien nos mandó a hacer algo, por ejemplo, en este caso, digamos que estamos contextualizando en la iglesia y decimos, bueno, ¿por qué debería yo agradecer, por ejemplo, que alguien me mande, por ejemplo, en algunos casos, cuando sabemos que la cosa está mal, a ofrendar, digamos, en este aspecto? Porque en realidad muchas veces va en contra de nosotros mismos, porque la persona es malagradecida. Cuando nosotros nos desarraigamos, ¿verdad?, de lo que más tiene sentido en nuestras vidas, entonces nos damos cuenta que hay otras cosas que tienen mucho valor o mayor valor que eso que nosotros pensamos que es lo máximo en nuestras vidas. Entonces podemos decirle, gracias Señor, porque de cierta manera usted está escarbando dentro de mí y me está haciendo menos egoísta, mejor hermano, mejor discípulo, mejor esposo, mejor persona, mejor hombre en todos los aspectos. Pero ahora, como dice la Biblia, pero ahora yo no doy por necesidad ni por obligación, en este caso en particular, sino doy con un corazón alegre. Ahora, entonces entra la cualidad placentera en todo lo que yo hago, porque todo lo que hago, de dicho y de hecho, lo hago para el Señor. Aún lo hago por fe, sabiendo, como aquella viuda, que es todo lo que tenía, pues entonces lo doy. Miremos, ¿cuántos pensábamos que en este viaje a Guatemala, con la situación que había en nuestra iglesia, se hicieron ciento y tantas bolsas de alimentos de un pueblo que posiblemente, si tú empiezas a pensar y tú dices, es imposible? Pero cuando un pueblo es agradecido,
se da cuenta que entonces la visión es mayor, ¿verdad? El propósito de Dios es mayor, ¿verdad? Que nuestras propias, o sea, que nosotros mismos, que lo que nosotros pensamos, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, ¿verdad? Entonces, cuando somos agradecidos, entonces todos en unidad, ¿verdad? Entonces llevamos a cabo lo que Dios quiere para nuestras vidas, porque somos agradecidos. Entonces, marchamos en pos de lo que quiere Dios que hagamos. Entonces, alguien agradecido, y esto es bueno, estos son, digamos, podemos ver que esto, ¿cómo decirles la palabra correcta? Son rasgos, ¿verdad? De alguien que podemos ver que no es una persona agradecida. Una persona agradecida es como negativo, siempre anda quejándose, está desconectado de todos y con todos. Veamos un ejemplo bíblico que está en Éxodo 16 del 1 al 8. Dice así, Éxodo 16 del 1 al 8. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de el Señor en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no, hasta saciarnos, pues nos habéis sacado, pues no nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque es sumamente importante. Estábamos orando hoy por la mañana por nuestro pastor y no sé si se acuerdan los que estaban ahí, ¿verdad? Y me venía mucho a la mente esto porque usualmente una persona que es agradecida, yo digo como dice Santiago, la fe sin obra es muerta, sí ora, pero también obedece. Y ahí es donde está el punto. Y cuando leí esta palabra, o sea, después que orábamos en la mañana y oí esta palabra, decía, qué cosa, ¿eh? Como un pueblo como el pueblo de Israel, que en aquel tiempo inclusive tuvo revelaciones directas y Dios hablaba, es más, pudo presenciar que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos, porque eso fue lo único que Dios escribió con su dedo, porque lo demás lo inspiró, hermano, y que un pueblo arremeta así contra su líder, murmure, ¿verdad? Porque ahí es donde está, porque un pueblo agradecido, como estábamos diciendo antes, es un pueblo con visión, es un pueblo con discernimiento, es un pueblo con sabiduría. ¿Y cómo es que este pueblo, después de haber estado en Egipto tanto tiempo, ¿verdad? Porque si vamos un poco, creo que es un capítulo atrás, nos damos cuenta que el mismo Señor con sus promesas le dice, yo los voy a sacar, o sea, yo mismo los voy a sacar, y les hablaba directamente, o sea, audiblemente, hermano. Cuando Dios hablaba en aquel tiempo, el suelo temblaba. Dice que había nube de día, ¿verdad? Y había fuego de noche. O sea, las señales acompañaban a ese pueblo. ¿Y cómo es posible, verdad, que aún sabiendo y viendo, porque era viendo literalmente, porque todavía hoy uno puede decir, bueno, yo no lo veo, no lo creo, y soy como decía mi abuelita, soy como Santo Tomás, ven para creer. O sea, pero este pueblo sí lo veía. Y yo decía, Señor, pero en realidad no estamos tan lejos. Por eso es que estábamos estudiando antes el libro de Malaquías. Y por eso es que la Biblia es tan aplicativa para aquellos tiempos como para estos tiempos. Cuando yo veo, por ejemplo, la oposición, ¿se acuerdan la prédica de nuestra hermana Yolexis? La oposición, ¿verdad? La falta de gracia, la falta de gratitud, la prédica de nuestra hermana Gema. Cuando yo veo todas estas cosas hoy en este tiempo, tantos años después, digo, no puede ser casualidad que todavía un león sea más agradecido que un ser humano. Y yo puedo entender eso todavía
de alguien que no conoce al Señor, porque eso está en la sangre. Tenemos el peor virus, que es el virus del pecado, pero ¿cómo entender eso de personas que todavía odian, maldicen, no perdonan, ¿verdad? Murmuran aún sabiendo o sin entender todavía la visión que tiene un lugar, una iglesia, de una persona o de un colectivo de personas que oran constantemente para llevar la visión de Dios en nuestras vidas? Entonces, creo que antes de sentarnos en la mesa y decir gracias Señor y decir, porque sabemos que tú eres bueno, decir, Señor, ¿qué debo hacer? Porque cuando pase el día de mañana y de gracia, tenemos que montarnos otra vez en la misma rueda y decir, pero tengo que seguir adelante. No puedo seguir siendo como el pueblo de Israel, que aún viendo las señales, quería vivir en Egipto. Entonces, ¿de qué debo hacer, Señor? ¿Debo enfocarme? ¿Debo seguir viendo como por los ojos de aquellas personas que saben ver o que tienen la visión, o voy a seguir viendo con mis ojos carnales? Realmente de eso se trata. Mira, hermano, y enfatizo tanto en eso porque la oración de hoy fue muy oportuna. Cuando a lo último, cuando estaba orando, bueno, ya creo que ya no había, creo que fue la hermana Magali, la palabra era, que estaba leyendo aquí en la computadora yo, era que a unos el Señor, bueno, los ministerios, a unos los hizo apóstoles, unos maestros, a unos pastores, ¿verdad? Y a todos estos, ¿verdad? Los puso el Señor para que guiara la grey. O sea, que de la misma manera como Dios puso a Moisés en aquel tiempo, hoy pone líderes. Hoy pone líderes para que guíen, y por eso hay que ser agradecido. ¿Qué es lo que pasa cuando somos desagradecidos? Que eventualmente, hermanos, somos desobedientes. Mire esto, y esto a mí me tocó muchísimo, y piense para que usted vea si es así o no. El faraón en Egipto le dio a José, le dio toda la potestad de hacer lo que él quisiera en Egipto. Inclusive el faraón dijo que nadie levantaría una mano o un pie sin que José no lo permitiera. Y me llama mucho la atención de lo que es una persona agradecida, como José, cuando su padre y sus hermanos iban a habitar en la tierra de Egipto, aún él pudiéndolo hacer, va delante del faraón y le pide permiso, literalmente. Dice, mi padre y mis hermanos están aquí, quiero que los conozcan. ¿Por qué? Por agradecimiento, por lo que tú hiciste, porque José, yo estoy más que seguro que aparte de que estaba muy contento y muy feliz, le estaba diciendo, faraón, gracias, gracias. Y eso es lo que hace una persona agradecida, aún sabiendo, porque independientemente de que Dios haya usado un impío o no, esa era su convivencia. Y de eso se trata la palabra de Dios, de lo que como nosotros podemos convivir diariamente. Y entonces, así también podemos ilustrarlo. Y esa es la vida espiritual en nuestro trabajo, en nuestras casas, ¿verdad? Cuando hay veces no nos enfocamos y no valoramos hasta lo más pequeño. Escuche esto, hermano. ¿Y por qué me paro aquí? Porque hasta hoy he visto hijos malagradecidos con sus padres, y en el momento exacto donde hay veces que pasan por al lado de ellos y ni los saludan. Eso es ser malagradecido, hermano. Que por pensar que viven en una casa con sus padres no son capaces de contar con ellos. Así la casa sea de ellos. No cuentan con ellos y le dicen, papi, mami, ¿tú crees que podamos hacer esto? Por respeto, y eso se llama agradecimiento por todo lo que hicieron en tu vida. Es más, y aunque no lo hayan hecho, porque son dignos, son tu padre y tu madre. Y la Biblia lo dice, honrarlos para que tus días sean largos y duraderos. Y así viceversa, cuando el matrimonio, hermano, se torna un fastidio realmente porque no entendemos que pasamos toda la vida pidiendo por algo que en realidad al final, por ser mal agradecido o ingrato, ¿verdad? Lo echamos todo por un tubo. Cuando llegamos a la casa y no saludamos, cuando no abrazamos, cuando no somos cariñosos y afectuosos, ¿verdad? Porque creemos que el mañana nos pertenece, porque creemos que nos salimos por la puerta para afuera y vamos a virar, y eso no es cierto. Por eso hay que ser agradecido y decirle, Dios, gracias por todo lo que por lo que me has dado, porque hasta lo más sencillo, como oraba mi hijo Johnny cuando era niño,
gracias por la goma, gracias por el lápiz, gracias por la mesa. Ustedes que fueron a Guatemala, yo vi los videos y yo digo, wow, qué increíble. ¿Cuánto no pueden haber agradecido a esas personas? Lo más simple y sencillo. ¿Cuánto no lo pueden haber agradecido? Y nosotros que tenemos tanto aquí, a veces no lo valoramos. No valoramos inclusive muchas veces la presencia de la persona. Y ahí es donde tú te das cuenta y tú dices, entre tanta necesidad, y qué felices son, porque entre otras cosas, con tantas necesidades, con tantas cosas que viven, tú dices, es increíble. Y ahí se manifiesta la presencia de Dios, porque ahí hay fe. ¿Por qué? Porque son agradecidos de lo poco que le das, o aunque no le des nada, siempre van a tener una sonrisa en sus labios porque son agradecidos. ¿Por qué? Porque muchas veces el materialismo nos sesga, ¿verdad? El materialismo muchas veces nos, nos aleja del propósito en el cual Dios nos quiere. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia analiza y piensa, cuál es la diferencia entre lo que pudimos hacer en Guatemala, en Cuba, en Nicaragua y en lo que podemos hacer aquí hoy en Estados Unidos? Si ese mismo Dios, al que tenemos que agradecerle por todas las cosas que ha hecho por nosotros, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? Es que ahí nos dimos cuenta de que aquí teníamos mucho y que estamos tan afanados en lo que hacemos que no nos damos cuenta que aquí podemos hacer lo mismo. Es más, Dios nos exige hacer lo mismo y más, porque aquí nos puso a crecer. Y cuando creces, ¿verdad? De esa manera, haciendo lo que tenemos que hacer, entonces somos agradecidos y no somos como el pueblo de Israel, que en un tiempo, habiendo tenido tanto, renegaron. Así que sigamos leyendo, dice el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Escuche esto, hermano, pan del cielo, de la mano de Dios. ¿Cómo no creerle a ese Dios que te está dando pan del cielo? Y dice, y el pueblo saldrá y recogerá, y escuche esto, diariamente la porción de un día. ¿Para qué? Para que no te equivoques, para que seas dependiente, para que tengas una relación conmigo, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Escuche esto, mi hermano, ¿cómo no agradecerle a ese Dios? Esto es increíble, esto es increíble. Si hoy nosotros creemos con fe y decimos, sí, Señor, o porque lo sentimos y habla en nuestro corazón, ¿cómo no creerle a ese Dios que decía directamente, te voy a dar y veré mi gloria? Porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Pero escuchen lo que hace Dios, porque Dios es tan bueno que en ese momento, en vez de hacer la justicia que ellos, posiblemente creían o pensaban que iba a hacer Dios, mira lo que hace Dios. Porque nosotros que somos para que vos, ¿por qué? Dice, vamos a ir arriba al 7. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer. Ya no hará, no te va a dar pan, sino te va a dar carne a comer. Y en la mañana pan hasta saciarlo. O sea, Dios podía haber dicho, pues ahora, por cuanto murmuraron, no les voy a dar nada. Sin embargo, Dios en su misericordia y en su buena gracia dice, te voy a dar carne y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque vosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. O sea que el pueblo se volvió ingrato, ingrato por no reconocer realmente lo que Dios, y eso de eso estaba hablando yo hace poco con uno de mis hijos y le estaba diciendo, ¿sabes por qué? Hay veces, esto no me gusta, papi, el ajicito no me gusta, papi, esto tampoco. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros, los mismos padres, tenemos la culpa, y así es con todo. Hay veces los líderes somos así, cuando acomodamos mucho a la oveja, cuando no, exactamente por ese sentido de gracia, favor y misericordia,
No queremos que pasen trabajo y es un corazón de padre, es un corazón de madre cuando quieren que sus hijos pasen necesidad y trabajo. Pero muchas veces no le hacemos bien cuando sí saca esto mismo, pero lo hacemos inútiles. Y muchas veces no lo preparamos para la vida y termina mal. Así que por eso es que muchas veces la ingratitud de nuestros hijos o de aquellos que nosotros lideramos puede ser tanto en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, es porque mal enseñamos a aquellos que supuestamente nos siguen. Y este es el caso muchas veces que vemos en la Biblia, y en este caso el pueblo de Israel. Pero veamos cuál es el significado de ingratitud, dice el diccionario Webster, que define la ingratitud como olvido o pobre agradecimiento por la bondad recibida. También puede definirse como no apreciar o valorar lo que se tiene. Hay un dicho cotidiano que lo dice: uno no sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Cuántas veces no menospreciamos? A mí, yo de verdad, hermano, hay veces pienso, ¿no? Sobre todo porque muchas veces estoy adelante, ¿no? Cuando se predica. Y hoy veces veo, y no en nuestra iglesia, porque como le digo, nuestra iglesia creo que vamos bien, vamos, entre muchas cosas vamos muy bien y estamos en el propósito y en Cristo, pero cuando veo en realidad que muchas veces escuchamos o oímos y no escuchamos, y pasan las semanas y pasa el tiempo, me doy cuenta que muchas veces pasa que es exactamente esto. Porque miren, ¿cuántos de nosotros han predicado? Yo quiero, levanta la mano, ¿cuántos de nosotros hemos predicado? Ahí ha predicado Saúl, ha predicado Fabricio, ha predicado Yolesia, ha predicado la hermana, ha predicado María José, ha predicado Giancarlo, ha predicado Jessica, ¿sí o no? Y los demás, todos, la mayoría de todos los que estamos aquí somos líderes. ¿Cuántos de nosotros no hemos preparado un mensaje? Es más, una apertura. ¿Cuántos no hemos preparado una apertura? Y posiblemente se nos va un mes y todavía no tenemos la apertura. ¿Sí o no? Y entonces ese día, cuando tú te paras al frente, tú quieres que todo el mundo esté en fila, que todo el mundo esté firme y que todo el mundo te atienda. Porque es la realidad de la vida, porque tú te preparaste, tú te esmeraste, buscaste la palabra, tú quisiste que Dios hablara por medio de ti y te inspiraste y tú dijiste gracias, Señor. Y cuando terminaste dijiste, terminé. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que a la hora de nosotros ser agradecidos y recíprocos no lo somos y no honramos a la persona que sí lo hace? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en el caso de la misma casa, cuántas personas limpian en la casa? Hay veces menospreciamos el rol o el papel o el trabajo de aquella mujer que está en la casa constantemente haciendo, lavando los trastes, lavando la ropa. No, pero tú no trabajas como yo, no, porque yo traigo el dinero. O sea, eso pasa en el mundo, aquí no pasa, pero independientemente de que así nos enseñaron, porque así me enseñaron a mí. Realmente el hombre, por mi cultura machista, realmente era un hombre literalmente malagradecido. O sea, entendía, por como aprendió, que la mujer era para lo que era para lavar y para tener hijos, ¿verdad? Entonces, volvemos atrás y decimos, ¿cuántas veces nosotros hemos llegado? Y hay veces tiras la camisa por allá o tiras una media por acá y no valoramos el trabajo de los demás. Y eso es en todos los aspectos. Como mismo estaba diciendo, por ejemplo, el domingo nuestro hermano Pastor Marcelo, ¿por qué si eres cristiano, por qué cuando viene a la hora de marcar la tarjeta, clink, clink, por qué no te quedas 5 minutos más? ¿Por qué no honra, caminas en la milla extra? ¿Por qué razón? Porque no te pagan y por cuanto no te pagan, entonces no lo honra. Pero el agradecimiento, como vimos al principio, es tener placer en lo que se hace. Y entonces la retribución viene de Dios. Cuando entonces hay un ascenso y el jefe dice, por cuanto te quedaste la media hora más, entonces a ti te toca. Pero ¿qué cree usted? Que eso vino del jefe, no, eso viene de Dios por cuanto tú honraste con gratitud a Dios. Recuérdese que todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos bien, le vuelve a Dios porque la gloria es de Él. Entonces, en ese aspecto, no se puede ser ingrato. Entonces, también puede definirse como no apreciar o valorar, hermano, tenemos un templo maravilloso, tenemos donde congregarnos. Ustedes fueron a Guatemala. Dígame, por muy buena, y si van a Cuba, ahí se van a encontrar se van a encontrar también con la buena.
Si te vas a Dominicana, si te vas a Haití, vas a ver que la burbuja en la que vivimos aquí no es en la que vive el mundo, hermano. Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos y no valorar, sino aprovechar, porque quiere que te diga más, hermano. Y eso Dios me habla directamente a ti, me habla directamente a mí y me dice, por cuanto te di, mañana te voy a exigir. Y así es, por cuanto el que más pide, más se le exige. ¿Qué usted cree? Porque usted cree que las personas, por eso es que dice que más, o sea, que más pide, más se le exige. ¿Por qué razón? ¿Por qué tú crees que es tan difícil hoy en día liderar, pastorear, tener liderazgo en alguna área, en cualquier lugar? ¿Por qué razón? Porque tú tienes que dar después cuentas de eso, hermano. Y cuánto más cuando es para Dios aquel que le debamos dar cuenta cuando Él diga, ¿qué hiciste con lo que te hice, con lo que te di? ¿Por qué? Te voy a decir por qué Dios sí va a pedir cuenta. Primero, vamos a ir. Bueno, no vamos a ir. Te voy a decir por qué sí. Porque ser agradecido es un valor agregado. Y aquel que ha estado en el mundo de los negocios sabe lo que es un valor agregado. Iba a leer unos pasajes, pero no lo voy a leer, le voy a pasar por arriba. Por eso es que Dios sí va a pedir, porque un valor agregado, escucha lo que simplemente significa, que es el valor que alguien agrega al valor general y al éxito de cualquier operación. O sea que a Dios, por los pasajes que le voy a dar, ¿verdad? No le da mucho uso, ¿verdad? A un cristiano que no agrega valor a su reino. Y yo sé que posiblemente, hermano, esto puede ser una palabra dura, que puede ser una... Ya estamos relajando, ya vamos a ir bajando la intensidad. Yo sé que es duro lo que estamos hablando, pero me acuerda mucho cuando el Señor, cuando Pedro le dice al Señor, Señor, las personas se están yendo. Y el Señor le dijo, ¿y tú también quieres irte, Pedro? Y el Señor le dijo, Señor, ¿cómo me voy a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, más que eso, como estaba diciendo nuestro hermano, es analizar y despertar y decir qué vamos a hacer con las cosas que Dios me dio, si voy a agregar algo a lo que Él me dio. Es más, porque es una obligación. Entonces, si un valor agregado, ¿verdad? Significa que alguien agrega valor general al éxito de cualquier operación. Miremos, por ejemplo, en la parábola de los talentos. ¿Qué fue lo que pasó en la parábola de los talentos en Mateo 25, del 14 al 30? No lo busques, hermano, porque no lo voy a leer. El Señor da para que inviertas. Y por cuanto tú no inviertes, Él te exige qué hiciste con lo que te di, ¿verdad? Por ejemplo, Mateo 25, 30. Ahí está también la parábola de las vírgenes. Y ese es el reino de los cielos, porque todo esto es comparado con el reino de los cielos, ¿verdad? Porque de eso se trata, de lo que te da Dios para que tú lo reproduzcas y dé por gracia lo que por gracia Él te ha dado. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que venga a la vida eterna, ¿verdad? Y que el Señor sea glorificado en todo, de nuevo, lo que Él nos da y a Él le vuelve. Por ejemplo, tenemos también Mateo 25, del 1 al 13, la higuera que el Señor le dijo que no dé fruto y se secó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan importante, hermano, ser agradecido? Y realmente ya viendo que es un valor agregado, es porque el que es agradecido, hermano, retribuye y da frutos. Mira que voy a ser bastante corto. Vamos a ir a la historia de Saqueo. Todo el mundo conoce la historia de Saqueo. Lucas 19, el 1 al 10, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, recuérdense que Saqueo era publicano, cobraba impuestos, en aquel entonces era muy mal visto, era un cobrador de taxes, que era jefe de los publicanos y aún así era peor porque era jefe de los publicanos y rico aún. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicómoro, un árbol grande, un árbol frondoso, para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y les dijo, Saqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa. La reaccionó cuando el Señor lo llamó y recibió gozoso al ver esto, y todos murmuraban lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel antiguamente. Ahora en el Nuevo Testamento el pueblo murmuraba diciendo, religión pura, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy. Y ahora aquí es donde está el punto de lo que hace una persona agradecida. Doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, sea que yo no sepa que he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Entonces ahora escuche las palabras de Jesús. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa. Ahora, pensemos, ¿por qué es que viene la salvación de Zaqueo a su casa? Primero, un corazón que se arrepintió, y eso es lo que hace un corazón agradecido. Cuando tú te das cuenta que no vas bien por un buen, o sea, que no vas por un buen camino, aún siendo cristiano. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo el domingo, que el hermano dijo, no basta, o muchas veces no basta con levantar la mano y decir, sí creo? Es el principio, debemos hacerlo, ¿verdad? Pero Zaqueo no hizo eso. Zaqueo tuvo una convicción en el corazón y dijo, por cuanto el maestro ha entrado en mi casa, pues ahora yo sí creo, no es más que lo digo, sino que lo pongo en obra, y entonces ahora retribuyo. ¿Por qué, hermano? Porque un corazón agradecido no se queda con nada. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es donde voy yo cuando veo cómo está la sociedad hoy, cuando veo cómo está el mundo hoy, y digo, Señor, si nos has dado tanto, si mañana cuando yo me siento en la mesa digo, gracias, Señor, por mi familia, gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por mi padre, gracias por mi trabajo, pero no digo, Señor, no te puedo agradecer porque no he predicado tu palabra. Señor, no te puedo agradecer este año porque nadie ha venido al arrepentimiento por medio de mí. Señor, no puedo agradecer porque soy ingrato. Señor, porque no he hecho lo que tú me has dicho que yo haga, por lo menos sabiéndolo, porque yo estoy seguro que el Espíritu Santo habla. Es más, el Espíritu Santo habla y convence hasta los que no creen en él. ¿Cuánto más no va a estar en aquellos, y va a hablar de aquellos que viven no con, no con ellos, sino en ellos? Entonces, ese es el punto de poder analizarlo y decir, Señor, realmente soy agradecido cuando me das algo y no se te retribuye, como cuando, como Zaqueo, si realmente tengo algo que no me deja despojarme de eso para que tu reino crezca, cuando no conozco a mis vecinos, Señor, cuando no predico la palabra, Señor, cuando me opongo a mis líderes, Señor, cuando soy áspero, o cuando, Señor, después de haberme dado una familia no la valoro. Puedo darle gracias por lo que sea, pero si no doy gracias y no me afinco en esto, Señor, creo que debo analizar mi vida. Entonces, si no es así, si eso es lo contrario, entonces usted puede decir, gracias, Señor. Hay muchas cosas por que darle gracias a Dios, pero yo estoy seguro que lo fundamental es ponerse a cuentas con Él. Porque, ¿qué pasaría, como dice la palabra de Dios, si mañana vienen a buscar tu alma? Y eso es lo esencial. Y usted dirá, hermano, pero eso no pasa en el pueblo cristiano. ¿Por qué? No, porque creo que la salvación tanto se pierda o no se pierda, yo estoy firme. No, no cree así. No lo cree así de esa manera, porque el mañana trae su propio afán y la relación es de día a día. Así como cuando una persona se va a la calle y quizás a lo mejor molesto, no se despide de su esposa o de su esposo, o no le da un beso a sus hijos, o quizás no se reconcilia con su jefe, aún siendo él culpable. Si eso pasara, ¿verdad? Y no estoy diciendo que vaya al infierno, escúcheme esto, escuche lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia.
Yo no estoy cuestionando ni el infierno ni el cielo. Yo lo que no quisiera estar en el plano donde quizás a lo mejor llegara el día que tuviera que partir y yo no estuviera a cuenta con mi Señor. Sencillamente por no hacer lo que él me dijo y es darle o ser una persona agradecida. Quiero ver un video, si nuestro hermano pastor nos lo puede poner y después lo vamos a comentar y ya con esto terminamos. Por favor, hermano. ¿Será que podríamos decir que somos los hombres de la tienda? ¿Será que podríamos practicar la bondad, verdad? El amor verdadero. Yo creo que Dios es capaz de glorificarse aún, aunque sean personas que, como el león, ¿verdad? Como vimos al principio, aquellas personas que no tienen a Jesucristo. Pero una evidencia clara de que realmente nosotros amamos a Dios es que somos unas personas agradecidas, ¿verdad? Con todo, teniendo o no teniendo. Por eso, practiquémoslo. Sobre todo, no solamente en lo material, pero practíquelo primero con lo material, porque cuando uno se deshace de lo material se va a dar cuenta, hermano, que hay algo que empiezas a experimentar en el corazón, que te das cuenta que tú dices, estaba tan arraigado a esto que ahora me doy cuenta que soy feliz. ¿Por qué razón? Porque eso me ata, me ancla en el pasado. Pero no solamente con eso, así que practíquelo para que vea que, bueno, coja a alguien, págale una cuenta en donde quiera y vea qué bien se siente. Pero no solamente eso, acuérdese de algo. Lo esencial fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz y fue aquel favor, ¿verdad? Porque no lo merecíamos de derramar su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, recibimos gratis, literalmente, lo que Él hizo por nosotros y fue la salvación y la vida eterna, y hay veces puede ser que la menospreciemos. Entonces, practiquemos la gratitud y predique. Trate, por más que no pueda, esfuércese y mire a su lado y diga, este domingo yo tengo que llevar a alguien en la iglesia. Este domingo yo tengo que haber dado frutos. ¿Por qué razón? Porque yo quiero agradarle a mi Dios. Yo quiero que Dios se agrade de mí cuando me vea, me diga, buen siervo y fiel, entra en mi gozo. O sea, entonces de eso se trata, porque todo va a pasar, hermano, pero la salvación es eterna. Por eso cuando usted se siente mañana en la mesa y vaya a dar gracias, usted predique la palabra, ore y exalte al Rey de Reyes, aquel, ¿verdad? Que si aún sin merecerlo, te dio la vida primero y después te dio la vida eterna. Así que lo dejo con esto. La ingratitud es la amnesia del corazón, pero recuérdese que cuando es grato, como decía esa niña, la gratitud o la misericordia siempre va a volver a ti. ¿Sabes por qué va a volver a ti? Porque viene de Dios, no es tuyo. Nosotros no podemos hacer nada bueno porque desde el principio, por el pecado, ¿verdad? El ser humano es corrupto. Pero cuando tenemos a Dios en nuestros corazones, ¿verdad? Después de haber sido justificados grandemente, entonces podemos hacer actos de justicia. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que pone en nuestros corazones a hacer las cosas buenas. Entonces, inclinémonos a eso y cambiemos, ¿verdad? El paradigma, cambiemos todo nuestro alrededor e impactemos positivamente todo nuestro alrededor, nuestras áreas. Y cuando llegue el fin de semana, pongámonos metas y digamos, Señor, por agradecimiento, en este domingo, el sábado, el lunes, el día que sea, Señor, prediqué. No importa si se convirtieron o no se convirtieron, tu palabra está puesta, ¿verdad? La semilla está puesta. Así que, gracias, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y la pregunta siempre sigue abierta. ¿Cree usted realmente que es necesario ser agradecido? ¿Cree usted que es necesario ser agradecido? Así que con eso los dejo, hermano. Amén, amén. Gracias, Pastor Pedro, por traernos este mensaje con respecto a lo que es ser agradecidos. ¿Cree usted que es necesario ser agradecido? Levantamos micrófono, levantamos cámaras, preguntas, comentarios. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Reflejamos a Cristo? ¿Es parte del testimonio? ¿No es parte?
del testimonio, cómo puedo manifestar un agradecimiento, cómo no lo puedo manifestar. Todo eso levantamos micrófonos. Así que abrimos micrófonos. Y micrófonos. Me voy a sacrificar, dijera el Sacri pastor Pedro. Sacrifíquese, hermana. Bendiciones, bienvenida. Dios Bendiciones. le Buenas bendiga. noches a todos. Gracias por sacrificarte. Gracias. Bendiciones. Yo creo que sí. Y aparte está escrito algo que Dios dice es que entremos a sus atrios con acción de gracia. Él lo dice. Y creo que el ser agradecido, uno cuando empieza a agradecer siempre encuentra más cosas por agradecer que por quejarse. Lo que pasa es que es más fácil quejarse que decir gracias. Y en este tiempo de tanto egoísmo y de tanta cosa, nos olvidamos de dar gracias. Es cierto. Creo que sí, creo que, por así decirlo, cuando empezamos a agradecer, creo que el corazón de Dios se abre más y que como que las puertas del cielo se abren más. Creo que deberíamos practicarlo más. No solamente porque mañana es el día de gracia, sino creo que deberíamos practicarlo siempre, de dar gracias. A veces se nos olvida, corremos tanto que, y depende, por ejemplo, en mi caso, algo que con María José, por ahí, no nos peleamos, pero ella me dice, mamá, por favor, mamá, decir, no sé si es cultural, pero por ejemplo en mi casa lo hacíamos como, no pedíamos las cosas por favor, se hacía decir, bueno, alcanzame tal cosa. Era normal entre nosotros, entre la familia, decir, alcanzame tal cosa. Ni decir gracias, ni decir por favor. A mí no me enseñaron, ni algo que a mí por ahí me cuesta con lo mío, no con lo demás, sino con lo mío, pedir por favor o decir gracias. Es algo que lo tengo que practicar, por eso me lo estoy diciendo a mí misma, de ser agradecida, o sea, pedir las cosas y decir gracias o pedir por favor y estar agradecida con las pequeñas cosas que te hagan. Me parece que sí. Amén. Y si critico o me autocritico por no ser por no ser agradecido, ¿estará bien? Por lo que usted dijo, ¿no? Que a veces cuando criticamos entonces no vemos el valor de las cosas y no somos agradecidos, pero si me autocritico por no ser agradecido, ¿estará bien? No, tampoco, no me debo criticar. Debo practicarlo. No me entendió lo que me autocritico por no ser agradecido, lo que quiero decir. Pero muchas gracias, hermana Viviana, por un chiste, no lo que le acabo de decir, analizando lo que usted dijo. Pero sí, autoanalizarse de por qué no soy agradecido. Porque el agradecimiento es parte de tener al Espíritu Santo en mi vida. Es como no perdonar, es como no valorar las cosas de lo que Dios me ha dado. O sea, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y digo, Dios me habla, Dios me dice, Dios me llena, y entonces no soy agradecido con Dios o con los de que Dios me pone alrededor, tengo que tener un problema enorme en mi vida de no poder ver un velo que no puede ver porque de repente me estoy viendo más yo. Pero cuando yo hago las cosas, sí quiero que a mí me atiendan. Como bien dijo el pastor Pedro, si voy a predicar, quiero que todo el mundo esté ahí a tiempo. Si voy a dar un estudio bíblico, quiero que todos pongan la cámara. Pero cuando otro, no pongo la cámara. Si voy a orar por la mañana, dirigir una oración por la mañana, entonces sí estoy a punto y quiero que todo el mundo ponga, y ahí sí me aparezco. Pero si no me toca la oración por la mañana, ni me conecto. Y no me importa el otro que fue asignado. Entonces es un agradecimiento de decir, no dependemos del hombre, pero si bien Dios le pone al hombre para que se haga la obra, yo tengo que estar ahí porque estoy agradecido con Dios y que mi hermano, que le tocó dirigir la oración, abrir la apertura, cantar, predicar, barrer, lo que sea, yo tengo que estar ahí. Entonces, eso es ser agradecido. Inclusive mi presencia en lugares sin decir gracias es una forma de agradecer a Dios y a la persona. Pero entonces, estamos tan concentrados en nuestras vidas, estamos tan concentrados en la rutina que llevamos,
que no nos deja ver algunas cositas que tienen valores en la vida. Y ser agradecido para mí es parte de ser cristiano. Para mí, si no soy agradecido, cuestionaría muchísimo si el Espíritu Santo vive en mí. Porque cuando una vez toca al Espíritu Santo en mi vida, yo digo, yo tengo que hacer algo para Dios. Y ahí empiezo yo a decirle, Señor, yo ya mi vida no es mía. Y ya lo que tú me pidas que haga, lo voy a hacer, aunque pueda tener ciertas dificultades en algún momento, pero mi corazón está en ser agradecido con los demás. Y ser agradecido muchas veces es decirlo, pero muchas veces es en acciones. Y a veces, aunque no lo decimos, tenemos que hacerlo en acciones. Yo creo que es un estilo de vida, yo no creo que sea una característica que nos apegamos, creo que es un estilo de vida y que mañana, por ser día de Thanksgiving, podamos decirle a Dios y decirle a los que más amamos, a nuestros padres, a nuestros hijos, gracias. Gracias por existir, gracias porque Dios te puso en mi vida, gracias por todo lo que haces. Gracias a la mamá, gracias por cambiarme los pañales, gracias por bañarme, gracias por llevarme al médico, porque yo muchas veces me ha tocado decirle a los jóvenes, pero tu mamá a ti te cambiaba los pañales cuando era chico. Porque si los padres supieran cuando un joven se abre en una consejería, no los creería. No nos creería. Pero el pastor pegó pegó la pelota. Bueno, no vamos a hablar de fútbol, mejor. Pegó sí, de fútbol no hablemos, mañana nos toca sufrir a nosotros. Entonces, el pastor pegó en un punto donde dice que a veces nosotros ponemos no me recuerdo exactamente, ponemos ese defecto de decir, no les enseñamos, lo hacemos inútiles, esa fue la palabra que usó él, lo hacemos inútiles o mal agradecidos. Por eso es que tenemos que entender de que si tengo a Cristo en mi corazón, tengo que tener una vida agradecida. Amén. Así que, y autoanalizarse, Viviana, lo que yo hice fue darle vuelta a lo que usted dijo. Autoanalizarse, ¿por qué no soy agradecido? ¿Por qué me cuesta? ¿Dónde está culturalmente? Puede ser, pero de repente hay otras cosas ahí, ¿no? ¿Por qué me cuesta valorar cuando me hacen algo, cuando me hacen un favor? Porque ser agradecido es de alguna manera retribuir el favor por lo cual nos ha dado. O sea, ese favor, por gracia que se nos ha dado, es retribuirlo de alguna manera. No es solamente decirle gracias, sino es retribuirlo de alguna manera. Y una de las buenas maneras de hacerlo es a través de la oración. Por eso quiero dar las gracias a todos los que oraron por mi vida en esta mañana. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo sé que había alguien en una pantallita, después se borró y se puso y se fue. No sé si era Fabricio, creo que quería decir algo. Bueno, no sé. ¿Alguien más quiere decir algo acerca del agradecimiento? ¿Será esencial en la vida del creyente? ¿Será de importancia? Este tema da para hablar mucho, ¿no? Vendría una segunda parte o algo así. Porque yo pienso que el agradecimiento es muy, muy importante. Y a veces no somos agradecidos con con el que tenemos al lado. ¿Alguien quiere decir algo, por favor? Había alguien que quería decir, ahora se me fue la pantalla. Tenemos a Jeffrey, tenemos 5 minutos para Jeffrey a las 9:55. Jeffrey va a dar su comentario. Todavía faltan 5 minutos, 7 minutos. Ahora, ¿sabes qué, hermano? Sobre todo lo que se decía, sobre todo en la parte que más la parte de la gratitud, no, sobre todo la parte que más me impacta y me choca, por ejemplo, en ese mismo caso, donde hay veces creemos, ¿no? Que no nos merecemos todo y no nos damos cuenta que todo lo hemos recibido por gracia. En el caso, por ejemplo, de los mismos padres, cuando aquí en este país más que nunca, más que en otros países, yo lo he visto mucho, que los padres crían a los hijos y después los meten en honey y dejan que se mueran literalmente ahí en honeys, por lo que sea los homes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque llegan a ser un estorbo. Y si nos pusiéramos a pensar lo que pasaron realmente para poder criarnos, cada cosa que nos dieron, cómo, o lo que, aunque no nos los hayan dado, cómo nos criaron, por malo, por bueno que sea, nos dieron la vida. Y tú dices, qué increíble. Pero eso lo podemos extender a todas las áreas. Por ejemplo, como cuando llegamos, por ejemplo, a la iglesia, ¿cuántas veces no llega un convertido nuevo y dice, ah, qué bueno, quiere hacer de todo en la iglesia, pero cuando se da cuenta que las personas tienen defectos como los líderes tienen defectos como lo tienen ellos, entonces
empezamos a idealizar, pero olvidamos que fue Dios quien nos salvó. Entonces empezamos a tirarlo todo por la borda y decimos, empezamos a poner categorías, hasta aquí llego, aquí sí, aquí no puedo ser agradecido, así no. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios te habló y dijo que el pastor era un hombre de Dios y mira cómo hablaba? Entonces, de ahí no hay agradecimiento. Entonces, servía la palabra que Dios cuando te lo dio, pero ahora no sirve. Entonces, en esas áreas me impacta mucho porque realmente creo que es un problema de regeneración y de convicción. Porque, por ejemplo, en el caso de Saqueo y en el caso, por ejemplo, de José, cuando vemos que aún sometido, por eso Pablo decía, y ahora me viene a la mente esto, cuando con los esclavos, por ejemplo, el pasaje que usted estaba leyendo el domingo, que los esclavos deben ser fieles y someterse a sus amos. O sea, ¿qué más que estar en esclavitud y ser agradecido y trabajar para ellos como si fuera para Dios? Entonces tú te das cuenta y tú dices, claro, porque está el factor Dios en el medio. Pues, pero si no está el Espíritu Santo en la vida de nosotros, entonces no vamos a poder ser agradecidos. Porque cuando veamos que el hombre falla, cuando veamos que se le va la mano, cuando veamos que tiene un problema que a lo mejor en ese momento no pudo reaccionar como yo quería, entonces ahí es donde me doy cuenta que sí soy agradecido o no soy agradecido. Porque entonces ahí sí puedes tirar por la borda todo, no, mi papá me dio, mi mamá, mira cómo fue conmigo, sí, pero ¿y lo demás? Entonces, igual, no, pero el pastor, mira, que me falta de amor, me disciplinó, y lo demás. Y las veces que te llamó, las veces que hizo por ti, las veces que estuvo atrás de ti, digo, y entonces a veces te das cuenta que esa persona o muchas personas van cambiando, 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 y los que más le hacen caso son los que no se preocupan, son desagradecidos. Es un área súper, te das cuenta, entonces tú dices, wow, qué cosa el hombre, el ser humano, el pueblo de Israel. ¿Amén? Amén, amén, es tremendo, es tremendo. Hay tanto para hablar de esto. ¿Alguien más quiere decir algo? Jeffrey, si quiere decir algo. Sí, sí, tengo una cosita aquí. Bendiciones a todo el mundo. Bendiciones, gracias por estar aquí. De nada. Sí, yo voy a decir que hay que estar muy agradecido porque yo creo en lo que es la gracia general que Dios da a todos los seres humanos. Si te pones a pensar, para mí, solamente respirar, para mí es una bendición. Si te pones a pensar, lo fácil que nosotros podemos respirar, que eso, si te aguanta la respiración, eso entonces te vas a morir. Y eso Dios te lo puede quitar en un segundo, esa cosa. Porque, y también me pongo a pensar de la gente que está afuera del mundo, que no están agradecidos con Dios, se viven una vida lejos de Dios. Y me pongo a pensar que a veces esas personas viven una vida más abundante que nosotros, una vida mejor que nosotros. Y yo veo que Dios siempre está bendiciéndolo ahí, aunque ellos están así, dándole el puño a Dios así, así como mal agradecido, como que no, como, vamos a decir, o como los ateos, que a veces lo veo en ellos en las redes sociales, se ponen así como blasfemando a Dios y que Dios, que si Dios es real, ¿cómo puede permitir toda esta cosa mala? Y hace muchas cosas contra a Dios, pero siempre Dios está ahí bendiciéndolo a esas personas. Y yo me pongo a pensar de eso, de lo que es eso, la gracia general, en ese aspecto. Amén. Amén, amén. Es por supuesto. Llueve para todos, sale el sol para todos, ¿verdad? Y eso es importante porque aún a los que no creen en Él son bendecidos por la gracia de Dios. Fíjense lo que dice nuestra hermana Allison, que lo puso aquí. Me hubiera gustado que ella misma lo diga, pero lo voy a leer en esta ocasión. Dice, bendiciones. Una forma de ser agradecido con el Señor es ser obediente. Todo se basa en amar a Dios por sobre todas las cosas, ya que sin ese amor verdadero a Dios no hay una real obediencia y no hay un corazón con agradecimiento genuino sin todo ello, recordando lo que Jesús hizo en la cruz por amor a ti, a mí y al mundo entero. Muy bonito, gracias Alison. Amor, el amor, pero la obediencia, ¿verdad? Es importantísimo, o sea que el ser agradecido es ser obediente. Tengo una manito también acá, hermano Lester, bendiciones, ¿cómo está usted? No, parece que tienes el micrófono apagado. Otra vez. A ver si te puedo ayudar de acá. Si te lo mando ahí. Ahí te mandé algo para que lo puedas.
¿Y ahora? Ahora sí. Wow, pasar la noche entera sin micrófono. Qué cosa más Gracias, grande. gracias, Lester, gracias por Gracias estar. a Dios. Oye, Gracias. no, Agradecimiento por los micrófonos, porque si no tuvieran sí, los sí, sí, micrófonos no, no no, lo no, escucharan. gracias. Como decía el hermano Jeffrey, sobre cómo él ve mucha gente, tú sabes, que Dios los prospera y que el sol sale para todo. Cuando Jesucristo fue llevado al desierto para ser tentado, el Satanás le dijo que si se postrara ante él le iba a dar todos los reinos, toda la gloria y todo el poder. Y vemos que Satanás es el que tiene el control aquí en la tierra. Y a veces vemos a esa gente prosperar y no es porque Dios los bendice, es Satanás el que los bendice y Satanás al final le da y al final cobra. Solamente Dios permite todas esas cosas porque Dios es un Dios soberano. Y Dios no se puede comparar con Satanás, pero muchas personas que vemos así con tantas cosas, tanta millonada, dinero y todo, el enemigo es el que lo bendice, el enemigo le da, pero al final que lo que quiere es robar su alma, destruirlo, porque la principal destrucción y la lucha por entre Dios y Satanás es el alma del hombre, no como la forma que pueda vivir en la tierra, la guerra es por el alma. Para eso vino Jesucristo, para salvarnos nuestras almas, para que nosotros seamos salvos, no necesariamente para que tengamos riqueza y pobreza. Y una de las cosas que yo veo del ser humano por la cual se reniega de Dios es porque el ser humano en general se cree que todas las cosas que ha logrado, todas las cosas que tiene y todas las cosas que poseen alrededor que han tenido han sido por sus propios méritos. Yo hice esto, yo soy el que estudié, yo soy el que hice esto, yo me sacrifiqué, yo esto, lo otro, y yo, ¿para qué yo? Si yo tengo de todo, ¿para qué yo necesito a Dios? Dios a mí no me da nada. Fui yo, y yo creo que cuando el ser humano cae en eso, en el yo-yo, en el que yo no necesito de Dios porque yo lo tengo todo, al final tengo de todo, y se importa, y se olvida de lo más importante, que Dios es que ha permitido toda esa cosa, a pesar de que Satanás le pueda bendecir todo, Dios lo ha permitido como quien dice, lo ha dejado correr. Y creo que el ser humano, en la falta de agradecimiento es esa, que se cree que son dioses, que nosotros somos dioses y que no dependemos de nadie, que morimos, nacimos, comemos, vivimos, morimos y no pasa nada. Entonces, como somos dioses, no necesitamos de Dios. Y ahí es donde está la falta de agradecimiento, porque o no entienden o no quieren muchos entender porque no les conviene entender ni aprender. Amén. 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 A veces no valoramos, pensamos que lo tenemos de merecidos Esa, y hermano, esa es la gracia. algo que quería decir sobre eso, nos quedan 3 minutos. Usted sabe que una de las cosas que más me impactó a mí en mi vida fue, mi abuela por parte de madre murió muy joven, murió como de 50 años, pero mi abuela siempre tuvo las condiciones económicas de ella fueron precarias. Entonces ella trabajaba en un asilo de gente con problemas en Cuba, o sea, con personas que tenían mayores, ¿no? Que tenían problemas psicológicos, psiquiátricos y se babiaban. Y nunca se me olvida, por eso digo que la gratitud trasciende de generación en generación, nunca se me olvida que mi abuela después de salir de ese hospital, iba por casa de cada nieto para llevarle un poquitico de arroz con leche, hermano. Y eso era un tesoro en Cuba. Y caminaba kilómetros y kilómetros para llevarle a cada nieto un poquito de arroz con leche. Y de eso es lo que yo me acuerdo, de esas cosas de las que yo me puedo acordar hoy, de mi abuela, de cuando ella llegaba con el arroz con leche y nosotros le decíamos, gracias, abuela. Y aquello estaba incomible porque era agua con leche, porque en Cuba había tremenda necesidad. Pero lo que hizo esa señora nunca se me va a olvidar. Nunca, jamás. Y me acuerdo que ella lo hacía exactamente y por agradecimiento porque con ella lo hacía. O sea, qué lindo, ¿verdad? Y eso es el agradecimiento, es lo que marca realmente y lo que estaba diciendo, lo que hizo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Excelente, excelente. Así que bueno, ya estamos casi en el minuto. Quiero agradecer a todos los que se quedaron, porque no sé, unos cuantos se fueron de Zoom. No son agradecidos, no son agradecidos. No, algo habrá pasado. Pero le quiero dar las gracias a todos los que están conectados en Zoom, en todos los que estuvieron conectados, a todos los que están conectados en Facebook Live. También gracias, porque este tema es un tema hermoso, ¿verdad? Así que
mañana lo que usted vaya a hacer con su familia, ¿verdad? Dele gracias a Dios, tómele las manos de sus hijos, de su esposo, de su esposa, de los que tenga al lado y haga una oración de agradecimiento al Señor, porque si hay algo que debemos de dar es las gracias. Y no le pida nada, por lo menos, ¿no? Vamos a hacer algo, no pidamos tanto mañana, ¿no? Yo sé que es un día, ¿verdad? Secular, yo entiendo que es un simbolismo, pero si es un día que todos le dan gracias a Dios, entonces nosotros vamos a darle gracias a Dios, pero no le vamos a pedir tanto. Me sé explicar lo que quiero decir. Démosle las gracias mañana en oración, no pidamos. Digamos, Señor, vengo ante ti a darte las gracias. Gracias por todo lo que eres para mí. Sea agradecido, gracias por mi padre, por mis hijos, por todo. Si usted tiene una mascota, dele gracias. Si tiene un techo, dele gracias. Si tiene una almohada para dormir, dele gracias. Si tiene alimentos, dele gracias. Porque bien decía Jeffrey, ahora que estoy un poquito medio acatarrado y a veces me cuesta respirar, y el respirar es una bendición realmente, porque cuando uno está pasando un momento difícil, el respirar es una bendición. Y más que respirar, que es una bendición, el hablar es una bendición doble. Y en estos días que no he podido hablar tanto, pido disculpas a mi esposa, que no he podido comunicarme de la manera que he querido. Pero bueno, voy a mejorar, voy a hablar. La semana que viene, que ya voy a estar mejor, voy a hablar el doble de lo que hablo normalmente. Para entonces... Entonces, muchas gracias a todos. Ahí se están riendo. Pastor, usted Ahí. siempre da carne para Alabao, nosotros. Carne para nosotros. alabao. La semana que viene el doble, porque tengo que retribuir de agradecimiento lo que no he podido dar esta semana. Así Hay que orar mucho, hay que orar mucho. Alabao. Prepárate, Magali, prepárate. Prepárate. no puedo hablar, mire, qué horrible. Es lo que Mira, estoy tú pasando. deberías, ¿Qué prueba más pastor, grande tengo? tú deberías hacer un poquito de inhalaciones. Ya, inhalaciones, sí, amén. Amén. Sí, o el aerosol, para que te suavice el Aerosol. pecho. Ahí Sí. vamos poco a poco, vamos mejorando poco a poco. Gracias, Bueno, muchas gracias. Y bueno, seamos agradecidos por todos, así súper que agradecido. amén, amén, porque somos más que bendecidos. Así que cerremos nuestros ojitos, inclinemos nuestros rostros al frente. Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias por ti, Señor, porque tú eres un Dios bueno y tu gracia y tu misericordia siempre está sobre nosotros. Señor, nosotros no nos merecemos tanto, pero tú nos bendices. Gracias, Señor Padre Santo, por esta noche. Gracias por todos los que estuvieron conectados, por esta congregación y por algunos que verá tal vez el video en diferido más adelante. Quiero darte las gracias por el predicador de esta noche, Señor, que lo has usado tremendamente hablando de lo que es ser agradecido y, Señor, lo que es que la gratitud tiene que ver con el placer, con una acción placentera. Señor Padre, gracias, Señor, por esa palabra, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros trabajos, si lo tenemos, nuestros estudios. Gracias por la vestimenta, por lo que calzamos, por lo que comemos. Gracias por nuestros hijos, Señor, que sabemos que bendición del cielo, Señor. Gracias por nuestros esposos, por nuestras esposas, por nuestros papás, nuestras mamás, por nuestros abuelos, si los tenemos vivos, Señor. Y gracias, porque tú realmente eres bueno, Señor. Nada nos merecemos, sino que es tu gracia y tu amor para con nosotros, Señor Padre. Y en esta noche queremos decirte gracias. Gracias y gracias por todo, Señor Padre. Por rescatarnos, por levantarnos, por soportarnos, Señor, a veces nuestras actitudes, por siempre estar al lado y por cumplir las promesas, Señor, inmerecidas. Gracias por darnos salud, por darnos la voz para poder hablar, los ojos para poder ver, para poder Gracias escuchar. por darnos Hay la tantos que no tienen esa bendición, Señor Padre, y tú nos das esto a nosotros, Señor Padre. Gracias, Señor Padre, por hacer que el mundo gire una vez más y hacer una noche más y un día más para poder evangelizar y poder, Señor, rescatar un alma para ti, Señor Padre. En el nombre de Jesús nos vamos agradecidos, contentos y gozosos por todo lo que has hecho en esta noche. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Muchas bendiciones a todos. Dios les bendiga. Facebook Live, Zoom. Bendiciones a todos. Un abrazo grande. Feliz día de Acción de Gracias. Y le damos la gloria y la honra al Señor desde hoy y por siempre. Gracias. Gracias, hermana Karina, Gladys, Lester. Gracias, Ma de Mari debe ser. Gracias, Pastor Pedro. Bye, bendiciones. Gracias, Facebook Live. Gracias a todos que están todos conectados. Bendiciones. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.